tanto, yo os pido por el estímulo del vivir en Cristo, por el consuelo del amor, por la comunión en el Espíritu, por la entrañable compasión, que colméis mi alegría siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás más superiores a sí mismos y buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo. No quiere decir que tengamos sentimientos iguales a Cristo. Está diciendo algo mucho más serio. El mismo sentir de Jesús. Nosotros somos iglesia, repito, comunidad, por estar en comunión y por estar con los hermanos, somos la presencia visible de Jesús. Por eso no tenemos que tener sentimientos al igual que Cristo, sino los mismos sentimientos de Cristo. Renuncio a leer los demás textos porque nos llevaría tiempo. La iglesia o la comunidad es el lugar de los carismas. Un carisma ya sabe lo que es. Es algo gratuito, algo que se nos da. Es un don del amor de Dios a sus hijos. Por eso, hermanos míos, tenemos que estar siempre con las manos abiertas, con el corazón abierto, con el espíritu abierto, para recibir el regalo de Dios. Los cristianos no hemos sido suficientemente sencillos, no nos hemos vaciado de nosotros mismos para descubrir nuestras necesidades, porque de haberlo hecho, hubiéramos estado extendiendo las manos y el corazón para dejarnos regalar por Dios. Si tú o cualquiera de los que estamos aquí quisiéramos regalar algo gratuitamente sin que lo merezca otra persona nada, pero que lo haces con toda la ilusión, con toda la alegría, y que la otra persona te lo rechace o no te lo aprecie, te duele, ¿verdad? Pues Dios se regala a sí mismo a nosotros. En diversos dones, que en definitiva los dones son diversas manifestaciones de Dios. Estos dones se dan para dos cosas fundamentalmente en la iglesia. Los dones no son para ti, no son para mí, no son para adornarnos nosotros, sino son para edificar y construir la comunidad. Cuando esos dones no se ponen en camino de esa construcción o ese edificar la comunidad, la iglesia, esos dones se pierden. Por eso, hermanos míos, los que habéis recibido los dones del Señor, poneros en práctica. Habéis recibido el regalo, pues sed regalo con el Señor para los demás. Y urge que seáis regalo. Vosotros mismos, decíamos en la Eucaristía de ayer, erais don, erais ofrenda de Dios. Pues cuanto antes recibid ese regalo, ese don, ese sentíos Cristos, que es el primer regalo y el primer don que recibimos a través del Espíritu, y después nos dará el Señor los diversos dones que Él tenía para edificar y construir la comunidad. Ser regalo para ser regalo. Hay que pedirlos, estos dones. Es que yo no valgo poco, no sirvo para nada. Esa es falsa humildad. Señor, yo
No sirvo para nada, pero tú quieres que yo sirva. Dame de tus dones, que me quieres regalar. Esa sí que es humildad. Hay que pedir los dones. Hay que desearlos. Ya mira, pedirle al Señor que os dé el don del deseo. Desear los dones ya empieza a ser carisma. Ya empieza a ser don. Son algo normal en nuestra comunidad cristiana, hermanos. No debe ser anormal esto. Que en las comunidades anteriores cristianas que hemos vivido nosotros de otros tiempos, no vivíamos en los dones, ni sabíamos que existía y que los carismas creíamos que eran para las comunidades del pasado. Bueno, de los que hemos descubierto que los carismas son para hoy, el pedir los carismas y querer vivir los carismas es un camino normal. Cara a Dios, cara a los hombres, es un regalo extraordinario. Pero es un camino normal, cara a Dios. Y Él lo ha querido, Él lo quiere. Y yo me apoyo, hermanos y hermanas, en el deseo de Dios. Toda comunidad cristiana tiene que ser carismática. Y por si acaso aquí hay hermanas que están viviendo también otros grupos o otras comuniones, les tengo que decir que tienen que ser comunidades carismáticas. Porque si no, también se perderían. Si estáis en el nombre de la Iglesia en comunión, porque hay hermanas que viven en instituciones religiosas, ¿sí?, de tipo secular, instituciones seculares, con vuestros propios compromisos, o otras personas que tengáis unas comunidades muy concretas que queréis vivir en ellas. Si no recibís los dones del Señor para que se construya su comunidad, su cuerpo, allí no habría comunidad, habría reglamentos, pero no habría comunidad, no habría presencia de Cristo. Cristo no se puede hacer presente si no es con sus dones y con su poder y con su fuerza. No tendréis todos los carismas del pueblo de Dios. Tendréis que tener los carismas concretos que necesitáis para vivir en vuestra comunión de fe. Es decir, que los dones espirituales deben manifestarse en ella. Y cuando no se manifiestan los dones espirituales en una comunidad, habría que discernir que algo pasa. Lo anormal sería que no se manifestaran esos dones. Eso sería lo anormal. Lo normal es que se manifieste el Señor. Ayer mismo estábamos en la oración y en la intimidad profunda del Señor, y hubo un momento que se masticábamos esa presencia del Señor ya al empezar. Ayer noche, cuando estábamos en esa hora que se nos pasó como un relámpago de adoración, fue tremenda. Porque ahí estaba el Señor. Porque nadie protagonizaba nada de sí mismo, sino que allí dejábamos que Él nos poseyera y nos tomara. Y si ahora mismo estamos dejando que Él nos tome, nos posea, pues mira, estamos sintiendo su dulzura, su alegría, su paz, su serenidad. Nos sentimos hermanos ya. Lo normal sería no sentir, no vivir estos dones del Señor, estos dones del Espíritu. La 1 Corintios 14:1 se dice: buscad la caridad. Esta palabra tan llevada y traída hoy que hay que traducirla, por desgracia. Caridad entendemos muchas cosas hoy de servicio al hermano. Y ese servicio al hermano puede ser caridad, pero puede ser el mayor insulto al hermano. Porque caridad es el amor encarnado de Dios. Cuando tú vas con regalos o sin regalos hacia el hermano, con el amor encarnado de Dios, tú eres amor, tú eres caridad. Tú eres Dios. Por participación, por gracia. Eres Dios. Porque vives en Dios. Buscar la caridad, o sea, el amor encarnado.
buscar vivir dejando que Dios viva en ti. Pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Buscad vivir en el amor mismo de Dios. Pero manifestaos en los dones de Dios. Y aquí en 1 41 ya está diciendo uno de los dones. Vivir en profecía. ¿Qué es eso? Ya está diciéndonos algo como muy serio. Aquello que vivís en el amor del Señor, no lo quedéis con vosotros. Vivirlo en profecía, o sea, a anunciar a los demás lo que vivís. Eso es profecía. Ser profeta de lo que vivís. ¿Lo veis? Y hace falta don también para anunciar lo recibido de Dios. En 1 Corintios también, capítulo 14, versículo 13-31, lo vamos a leer despacio. Mirad lo que se nos dice. Por tanto, el que habla en lenguas, pida el don de interpretar. O sea, ya hablas en lenguas. Pues pídele además al Señor el don de interpretar. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Por tanto, tengo que pedir al Señor el don de interpretar. Entonces, ¿qué hacer? Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. Porque si no bendices más que con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar de no iniciado, pues no sabe lo que dices? Cierto, tu acción de gracias es excelente, pero el otro no se edifica. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con mi mente para instruir a los demás que 10.000 en lenguas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no podemos es utilizar cosas sin que los demás lo capten. Tenemos que ser don y regalo y abiertos a que los demás lo capten. Hermanos, no seáis niños en juicio. Sed niños en malicia, pero hombres maduros en juicio. Está escrito en la ley: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré yo a este pueblo, y ni así me escuchará, dice el Señor. Así pues, las lenguas sirven de señal no para los creyentes, sino para los infieles. En cambio, la profecía, no para los infieles, sino para los creyentes. Si pues se reúne toda la asamblea y todos hablan en lenguas y entran en ella no iniciados o infieles, ¿no dirán que estáis locos? Por el contrario, si todos profetizan y entran un fiel y aún no un iniciado, será convencido por todos, juzgado por todos. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y postrado, rostro en tierra, adorará a Dios confesando que Dios está verdaderamente entre vosotros. Pues hermano y hermana, Dios está aquí verdaderamente en medio de nosotros. Pero no pueden disociarse de la caridad los dones. Deben de estar religados, ya sabéis lo que significa religar, estar como más que atados, estar en comunión, transformados en la realización del otro. Religión, eso quiere decir que Dios se pone en comunicación con nosotros y nos hace comunicarnos con Él. Religación. Religión. Religados a ella para ser válidos. Todos los dones, hermanos míos, y todos los carismas que tengamos, si no van precedidos de la vivencia del amor y desde el amor, dejan de ser dones de Dios. Y esos dones pueden terminar siendo
actitudes de orgullo, de soberbia de cada uno de nosotros. Por eso, recibid los dones del Señor, pero administrarlos desde el amor. Pablo escribió su himno a la caridad, dando en él su pensamiento sobre los carismas. Esta primera carta de los Corintios, lo que pasa es que no tenemos tiempo y os voy a remitir los capítulos para que lo leáis en vuestras casas. Leed todo el capítulo 12 despacio, que os hablará sobre los carismas, los diversos carismas de la Iglesia. Después continuad con el capítulo 13 y allí encontraréis 1 Corintios 12. Y será como un recrearos tremendamente en los carismas en ese capítulo 12. Luego entraréis en el capítulo 13 y ese sí que es un himno a la caridad, un himno al amor encarnado. Y fijaros que cuando digo esto, un himno al amor encarnado, parece ser que estoy haciendo una abstracción, un himno al amor encarnado. Dios se encarna y no se encarna si no es en ti. Por tanto, es una concreción tremenda. Un himno al amor vivo en ti. Y si no tienes ese amor encarnado, no hay amor vivo en ti. Tendrás amores humanos, quereres humanos, que en definitiva, en el fondo, son egocéntricos, porque das algo esperando aunque sea cosas nobles. Para que todo sea un amor sin condiciones, en plenitud, tiene que ser amor encarnado. Pues todo el himno 13 os iluminará aquello que decía, ya podéis dar las riquezas a los pobres, si no tenéis amor, de nada os sirve. Ese capítulo precioso que os servirá de gran meditación, para que todo lo que hagamos y realicemos como regalo hacia los hermanos, porque regalo recibimos de Dios, sea también amor. Y después vuelve de nuevo en el capítulo 14, que también debéis de leerlo despacio, vuelve a hablar de nuevo sobre los carismas. San Pablo no quiere decir que baste el ejercicio de la caridad, no es eso, que baste el ejercicio del amor encarnado, no, porque el ejercicio del amor encarnado se tiene que manifestar en diversidad de dones y modos. San Pablo sí nos dice y nos afirma que hay otros carismas, pero que la caridad debe de animarlos a todos. Mirad, yo me parece que se os dijo cuando os daba las 7 semanas, me parece que os lo dije, pero vuelvo a repetir, por si acaso alguno pues se os ha olvidado y a los que no lo habéis oído. El amor encarnado es como esa corriente eléctrica de una fábrica que pone en movimiento todas las máquinas, y imaginaos que todas las máquinas son los dones de Dios. Entonces empieza a rendir la máquina, empieza a rendir la iglesia, empieza a rendir los hombres, porque el amor encarnado de Dios pone en marcha los distintos carismas y dones que se nos ha dado. Por eso merece la pena descubrir nuestra fábrica, ver cuáles son las maquinarias que tenemos todos nosotros, que no lo hemos descubierto, hermanos. Y a su vez, hacer que esa fábrica inmensa que somos cada uno de nosotros funcione a través de ese chispazo de la luz eléctrica que es el amor. En la comunidad, además de ver que es el lugar de los carismas, la comunidad debe tener frutos espirituales. Tercera reflexión. Los frutos espirituales son, para Pablo, la prueba de la manifestación. Queremos discernir si esta comunidad funciona, vive como iglesia viva. Veamos sus frutos también. Tiene frutos, luego entonces hay manifestación de Dios. No tiene frutos, luego no hay manifestación de Dios. Algo pasa en la comunidad. Ya veis que os estoy dando ya criterios de discernimiento. Siempre los frutos son el descubrir la auténtica vida cristiana.
en esta comunidad está la vida de Cristo. Se vive la vida de Cristo. Esta comunidad es Cristo. Y como pudiera darse ilusiones, dice San Pablo, probarlo todo, pero retener lo bueno. Jesús también nos decía en el Evangelio, se conoce el árbol por sus frutos. Y Pablo enumera, como sabéis, algunos de los frutos del Espíritu. Y eso puede servirnos a nosotros también para renovarnos en nuestra propia comunidad. Podéis coger Gálatas 5, 22, 26. Y si os doy estas citas, es que, hermanas y hermanos míos, creo que este retiro no debe terminar aquí. Porque tan serio es la comunidad, tan oída y traída y tan vivida por nosotros que a lo mejor no le damos importancia. Pero yo creo que teníamos que revisarlo profundamente en nuestro corazón, en nuestras casas. Y además sería motivo de meditación, de encuentro con Dios. Y en Gálatas 5, 22, 26 se nos dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor. Se tiene que tener como fruto una comunidad. Alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Los frutos del Espíritu, repito, son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Entre otros frutos conviene destacar, por supuesto, la alegría. La alegría que no es de este mundo. No es esa sonrisa que tenemos cuando vamos por la calle y nos encontramos, y esas muecas que muchas veces tenemos. Es algo que se vive dentro, que viene de Dios. La alegría que tenía Jesús. Y esa alegría, hermanos míos, existe aún en la contradicción, aún en los momentos de crucifixión, aún en los momentos de sufrimiento. Que vuestras caras estarán congestionadas del sufrimiento y vuestro cuerpo también. Sin embargo, vuestro espíritu tiene la alegría de la seguridad del Señor. Tiene la alegría y la paz del Señor. Tiene serenidad y gozo en vuestro corazón. Y así Juan 17:13 dice: pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Por eso, mirad, en este momento que me estáis escuchando, no perdáis el tiempo. Si algunos tenéis por lo que fuera tristeza, abríos al Señor. Y lo primero que le vais a dar es vuestra tristeza. Pero a su vez inmediatamente ábrete el corazón para que recibas la alegría colmada del Señor, porque te la va a dar. Te la va a dar. Todas tus tristezas de esta tierra que te están, pues no sé, encerrándote, que te hacen caer sobre ti como una losa tremenda, dáselas al Señor. No te quedes con esos pesos inútiles que no sirven para nada. Y recibe en este mismo momento el don de la alegría, el don de la paz. ¿Para qué? Precisamente para que puedas resolver esas losas
y para que puedas transformar tu vida. En Hechos 5, 44, 41 dice: entonces llamaron a los apóstoles y después de haberles azotado les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús y les dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos, marcharon contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por su nombre. Hermanos míos, muchos de los dolores y sufrimientos que tenéis, y entonces me estoy refiriendo ahora a una hermana que está aquí en concreto, me estoy refiriendo, y además me lo está diciendo el Señor que se lo diga, no sé si ella me lo captará o no. Si no fuéramos del Señor, si no fuéramos, creyentes, Cristos, nos importarían un bledo. Nos rodearían, nos escucharíamos y dejaríamos los problemas de los demás a su lado. Los aparcaríamos y listo. Si sufrimos, si nos duelen las cosas, es porque desde el Señor nos duele. Por eso sufrimos. Y te lo digo a ti, hermana, que además creo que sí me has captado. Alégrate por sufrir desde el Señor. Y vive desde el Señor. Ten la alegría de que el Señor está contigo. Esto no quiere decir que no haya lágrimas, porque las puede haber. Cuando los apóstoles las azotaron, sus cuerpos se retorcían. Y allí tenían las llagas, y si les tocaba, pegaban el aire. Pero estaban contentos. Hechos 16, 34, también oímos esto. Les hizo subir a su casa y les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. La escena, recordáis que es aquella del carcelero, cuando estaba Pablo y algunos discípulos encerrados en la cárcel. Y cuando entró, de repente vio el carcelero que estaban las cadenas y todos sueltos, porque se creía que se habían marchado los presos. Entonces cogió la espada para matarse y dijo: Pablo, que estamos aquí. Y dijo Pablo. El hombre se asombró impresionantemente y les llevó a su casa y su familia se convirtió. Y él mismo, dice San Pablo al describir esto, le hizo subir a su casa a este hombre, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros la alegría la hemos tenido, hermanas, y la seguimos, y hermanos, seguimos teniendo la alegría de esas conversiones interiores, de esos momentos que el Señor nos toca en lo más profundo de nuestro corazón? Y además nosotros no solamente le sentamos a nuestras mesas, sino que es que además nos sienta Él a su mesa. Nos sienta a su mesa. Al releer estos textos se ve claramente que no se trata de una emoción superficial, la alegría, ni una emoción pasajera, sino de un fruto que ilumina toda la vida. Otra de las cualidades que tiene que tener la comunidad es que se tiene que reunir, vivir en reuniones. No se puede entender una comunidad, pues mira, en este momento esporádico de un retiro, que estamos muy bien aquí a gusto y después nos vamos cada uno por nuestro camino. Estamos aquí para promover comunidad. Para vivir la conversión personal, por supuesto, pero no nos quedemos en esto, porque muchas veces nos hemos quedado en la conversión personal. Y eso sería como anular de inmediato los frutos del Señor.
vamos como muy llenos del Señor, pero realmente como no los estamos comparticipando con los demás, se pierden. Pues hermanos, tenéis esta conciencia de que los dones recibidos son dones para comparticipar con los demás, para crear esa comunidad viva. Y por eso la comunidad tiene que reunirse. Y la pregunta es, ¿qué tiene que hacer una comunidad cuando se reúne? ¿Qué tiene que hacer una comunidad cuando se reúne? Alababan y celebraban al Señor con todo su corazón, con cantos inspirados. Y en Efesios 5, 19, 21 leemos: cuando estéis reunidos todos, cuando estemos reunidos, recitad entre vosotros salmos y cánticos inspirados, como hemos hecho antes. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que tenemos que hacer en la comunidad. Leerlo despacio en Efesios 5, 19, 21. En la comunidad también, hermanos, tenemos que proclamar la palabra de Dios. Colosenses 3, 16, 17. La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. Hermanos míos, yo también me tengo que acusar en medio de mi comunidad, que sois vosotros, que no siempre vivo desde la palabra de Dios. Pero que hoy como don estoy sintiendo la necesidad y el hambre más de la palabra de Dios. Y digo esto porque muchas veces quizás hablamos desde nuestras opiniones, de nuestros criterios. Y creo que poco a poco los creyentes ya no tenemos que hablar de nuestros criterios, por muy criterios cristianos que sean, tenemos que hablar desde la palabra. Que cuando estemos conversando con los demás hermanos, no estoy exagerando nada, citemos la palabra, como decía Jesús, o como dijo Pablo, palabra revelada, o Pedro, o Juan. La palabra tiene que ser algo que nos tiene que bañar a todos nosotros. Y seguir escuchando ese texto precioso de Colosenses 3, 16, 17. Le voy a leer entero. La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. Instruiros y amonestaos con toda sabiduría. Por supuesto, se trata de la sabiduría de Dios, por tanto de la palabra. Cantad agradecidos a Dios en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que hagáis de palabra y obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús. O sea, hacerlo en nombre de la palabra. ¿Quién es el Señor Jesús? No es el verbo de Dios. Así lo dice San Juan al principio del Evangelio suyo, ¿no? Pues entonces, hablar en nombre del Señor Jesús es que tú en ese momento eres la palabra de Jesús. O sea, hablar en nombre de la palabra, dando gracias por su medio a Dios Padre. Otra cosa que tiene que hacer la comunidad es celebrar la cena del Señor. Celebrar la cena del Señor. Y hermanos míos, yo creo que aquí no tenemos mucho nosotros que nos expliquen. Todos y cada uno que estamos aquí hemos celebrado la Eucaristía y hemos empezado a celebrar Eucaristías vivas, y cuando realmente las Eucaristías son vivas, cuando la Eucaristía se vive desde el sacerdocio ministerial a todos los sacerdotes del pueblo de Dios, que sois todos vosotros, en alabanza y gloria a Dios Padre, sabéis que es la gran oración, es la gran alabanza, es la gran transformación la que sentimos, la que vemos allí, que el Espíritu está dentro de cada uno de nosotros, y todos nosotros nos sentimos carne de la carne de Jesús, el Espíritu de Jesús.
Comían juntos con alegría y sencillez. Hechos 2:46. Y se está refiriendo, pues mira, a las comidas estas normales y desayunos que tenemos juntos aquí y en otras partes, que teníamos que provocarlo aunque sea con tortillas. Tendríamos que provocarlo con tortillas, hermanos. Esas tortillas de patata. Y no más. Y no más, comidas tremendamente sencillas. Para que no haya insultos entre nosotros y que nadie se crea más que nadie. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué más se hace cuando la comunidad se reúne, hermanos míos? Cuando la comunidad se reúne, y tenemos que hacerlo esto. Tenemos que hacerlo. La comunidad se reúne y en ella hay otra línea importante que es el vivir en oración. En oración en grupos donde nos renovamos, por eso se llama renovación. Y es otro signo también serio. Yo me renuevo cada día que me encuentro con mis hermanos. Por supuesto, muchos de vosotros podéis testificar que sí. Y tenéis que hablar a los demás que os renováis. Que no vais porque es un momento más distribuido en la semana que tenéis que estar allí. Que ya vais porque se echan falta si no vamos. No, hermanos, es algo más que todo eso. Vamos porque nos renovamos. Vamos a lo mejor desde la pobreza y a lo mejor con pocas ganas, porque no teníamos ganas. Pues vamos buscando al Señor que nos cambie, que nos renueve, que nos haga sencillos, que nos haga como si hubiéramos empezado el primer día, en la primera novedad, en la buena noticia. Estas reuniones de oración son un retorno a la espontaneidad de las primitivas liturgias. Es un retorno, pero siempre. Tenemos el peligro de haberlo descubierto y habernos quedado en lo que hemos descubierto. Es algo a descubrir siempre. Por doquier nacen, gracias a Dios, grupos de oración. Me imagino que ese grupo, y pedimos porque nos interesa a la Iglesia Diocesana de Santander, que surge en Torrelavega ese grupo. Serio, ojalá, porque además es una parroquia preciosa, nueva ciudad, y pues es algo muy hermoso, y ahí hay capacidad tremenda, y que ojalá descubramos y nosotros estemos con ellos y ellos estén con nosotros. Pero que son hermanos que de alguna forma, algunos de ellos, empezaron a vivir en renovación antes que nosotros. Y tenéis a Gelo y Antonio que hoy están en el seminario. Fijaros el camino del Señor para estos dos muchachos. En lo que ellos han estado ahí sembrando año tras año y tras año, el fruto se ve ahora. Renovémonos, que hay signos en nuestra diócesis. No queremos ya ser nuestra diócesis cerrándonos sobre nosotros mismos. No, nosotros queremos vivir en nuestra diócesis para ser expresión de toda la Iglesia. Con un corazón de Cristo abierto a todos los hombres. Prueba evidente de la necesidad de volver a la oración, o por lo menos de descubrir un modo de oración más espontáneo y más interior. Lo necesitamos. Hay que notar que los grupos de oración de la renovación carismática difieren de otros muchos grupos, y eso hay que tener también como muy claro. Difieren, hermanos, tales como de los grupos para compartir el Evangelio. Hay hermanos que se reúnen para compartir el Evangelio. La renovación es algo más que eso. Está bien que después algunos de los hermanos o toda la comunidad comparte el Evangelio. Sería estupendo. Sería maravilloso que otro día compartiéramos. Pero no es eso el grupo de encuentro en la oración. Hay grupos de meditación en común también existen, pero eso no es la renovación.
Y hay grupos que son de revisión de vida, pero eso no es la renovación. Y benditos grupos. Tienen que aflorar, existir en la iglesia. La renovación es algo mucho más sencillo. La renovación es que, de nuevo, Dios se ha cansado tanto en la iglesia que ha traído un concilio para ver si nos damos cuenta que el pueblo de Dios le tiene que alabar y vivir en comunión. Y todavía no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta. Pueblo de Dios, sencillo pueblo de Dios, donde están todos los carismas. Y benditos grupos que han aflorado últimamente la iglesia de compartir el evangelio, de meditación en común, y benditos grupos de revisión de vida, como pueden ser los institutos seculares. Benditos grupos. Pero esos grupos, como no estén en comunión con el pueblo de Dios, se van a pique también. Se van a pique también, como se ha ido a pique muchas cosas en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos prescindiendo del cuerpo de Cristo, de la visibilidad de Cristo, de todos sus carismas. ¿Por qué si puedes tener 100 te vas a quedar con 2 carismas o 3 o 5? ¿No ves que entonces estás rechazando el regalo de Dios? No es algo que tú tengas que alcanzar, sino algo que tú tienes que dejar que te alcance. Y si se nos da gratuitamente y no dejamos que nos alcance, hermanos míos, ¿sabes dónde nos quedamos? Las características de los grupos de la renovación parecen ser que el conjunto grupo de oración carismática haya entrado en la renovación. Es decir, que la mayoría que estén en ese grupo experimenten la renovación. No que la hayan experimentado, sino que la sigan experimentando. Si hoy estamos aquí, porque aquí estamos abiertos a la renovación y queremos renovarnos, queremos volver a ser niños, niñas, hemos entrado en el campo de la renovación. Si nos quedamos en lo que ya sabemos o lo que queremos saber, nos hemos quedado en infantilismo. Porque solamente la humanidad toda se divide en infantilistas o en niños. Los adultos que no nos movemos somos como los chavales que patalean cuando les quitan las cosas. Si somos niños nos renovaremos, si somos infantiles no. Estaremos en nuestras conquistas, en nuestras seguridades. Seamos niños. Entonces seamos niños y que nos podamos mirar unos a otros con esos ojos limpios de niños.